los proyectos de I+D, en un proyecto de emprendeduría una empresa solamente podría plantearnos un proyecto, porque es ayuda a empresa. En la línea de proyectos de I+D una empresa podría tener tantos proyectos como capacidad financiera tuviera para llevarlo a cabo. Paso a paso. La línea Neotec tiene una singularidad que lo hace quizá diferente de otras líneas, en el sentido de que básicamente la empresa no tiene que amortizar sino vende la ayuda que le ofrecemos. Le damos mucha ayuda, llegamos a cubrir el 70% del presupuesto del proyecto, pero no nos lo tiene que devolver sino vender. Es decir, le damos ayuda psicológica básicamente. Evidentemente un buen empresario siempre querría devolver eso al día siguiente, porque lo mejor en este sentido es el mercado. Pero le ponemos red para que lleve a cabo ese plan de negocio, siempre que el planteamiento sea muy competitivo desde el punto de vista de la tecnología desarrollada. Pásalo, por favor. Las ayudas nuestras oscilan entre los 350.000 euros de un proyecto individual Neotec, un planteamiento de un plan de negocio individual Neotec, hasta el 1.000.000 de euros en el caso de una empresa de menos de 6 años de vida. Y como os decía, hay otra línea que son los proyectos. Hemos hablado de los proyectos de empresas de base tecnológica, línea de apoyo a empresas. Esta sería la línea de apoyo a proyectos, donde en este caso una empresa podría tener tantos proyectos como capacidad tuviera para llevarlo a cabo, capacidad técnica y capacidad financiera. Son proyectos de I+D, estamos hablando de proyectos de I+D, llegamos a cubrir el 75% del presupuesto del proyecto. En los de ayuda a empresa llegábamos a cubrir el 70%. ¿De acuerdo? Aquí hay que amortizar sí o sí. Hay un plan cierto de amortización, un calendario cierto de amortización. Son ayudas parcialmente reembolsables. Con esto queremos decir que hay un tramo que oscila entre el 15 y un tercio de nuestra ayuda que se convierte en subvención. ¿Y cuándo se puede cobrar? Pues nosotros le ofrecemos un menú a las empresas. Entendemos que evidentemente los plazos son muy importantes, eso está marcado en la estructura, en las nuevas exigencias de la nueva estructura. Entendemos que los plazos son más importantes que el propio dinero. Y en este sentido, pues planteamos un menú a la empresa. Puedes cobrar con la justificación de actividades, o podrías hacerlo, te podríamos anticipar una parte mediante prefinanciación, o podríamos adelantarte un 25% sin tipo de interés, o en el caso de las ayudas del Fondo Tecnológico, que tiene otro mecanismo para anticiparte el 75% sin ningún coste adicional. Gracias, por favor. Esto ha sido un resumen de lo que os he comentado antes, donde, como veis, en función de que el proyecto sea de I+D individual o en cooperación, la ayuda pues tiene unos perfiles de calidad diferentes, ¿no? En el caso de que sea una ayuda de tipo CENIT, de subvención, pues llegamos a subvencionar hasta el 50%, básicamente lo que marca la legislación. En el caso de que el proyecto sea de I+D o en cooperación, nos movemos en un rango de parte de subvención asociada a la financiación entre el 15 y un tercio de subvención. Tenemos unas líneas de proyectos en cooperación, proyectos integrados de cooperación entre pymes y entre empresas, donde entre las tres líneas creemos que cubrimos todos los rangos posibles de proyectos en cooperación entre empresas. Como veis, los proyectos integrados van muy orientados a dar una solución vertical a un problema. La de cooperación tecnológica entre pymes va más orientados a proyectos de demostración, y los proyectos interempresas serían aquellos que están en una situación intermedia entre un proyecto individual y un proyecto en cooperación. ¿De acuerdo? Hay proyectos individuales que a lo mejor se está subcontratando a alguien, pero el proyecto se podría hacer perfectamente al mismo nivel entre las dos empresas, la subcontratada y la misma. Bueno, este es un resumen de lo anterior, donde, como veis, para la comunidad autónoma la parte no reembolsable
de los proyectos en cooperación pues podría llegar hasta el 25% de nuestra ayuda. Y bueno, pues aquí despliego todas las alternativas posibles de nuestras ayudas de proyectos con fondos propios que manejamos para apoyaros en vuestra actividad de I+D. Pasa, por favor. Esto sería un poco la misma transparencia que la anterior, pero desde el punto de vista del riesgo técnico. Digamos que la calidad de nuestra ayuda aumenta a medida que el riesgo técnico se va haciendo mayor y disminuye a medida que el riesgo técnico se va haciendo menor. Cuanto más presencia tiene el mercado, cuanto más próximo está el mercado del proyecto, menor calidad financiera tiene nuestra ayuda. Yo creo que es importante definir de una manera un poco generalista y con pinceladas gruesas qué es para nosotros el I+D. Os lo he comentado al principio, somos un organismo regulado, es Bruselas quien nos dice qué podemos y qué no podemos apoyar, y luego cómo articulamos nosotros nuestras líneas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de matices hasta donde podemos llegar y desde donde podemos empezar. El encuadramiento, por ejemplo, nos dice que no podemos apoyar algo que vaya más allá de una fase prototipo. Solamente podemos apoyar hasta la fase prototipo. Nunca podemos apoyar la relación cliente-proveedor o planteamientos que, aunque sean I+D, acaben en una fase comercial. Y desde la parte de comienzo de un proyecto no podemos apoyar proyectos que hayan dado comienzo. El encuadramiento lo que nos dice es que un proyecto que haya dado comienzo no necesita ayuda para llevarse a cabo. Entonces, bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos de actividades que, aunque puedan tener mucho valor añadido y puedan ser muy interesantes, la regulación no nos permite apoyarlas. Algo que es importante y que lo habéis visto en todas las transparencias es que nosotros estamos habilitados para emitir informes vinculantes por I+D. ¿De acuerdo? Y estos son vinculantes para el Ministerio Fiscal. Y esto es mucho dinero, es ayuda estructural. Algunas veces es más dinero que la propia ayuda directa. Yo creo que es algo importante. Toda la relación con CEDETI es sin coste. Y esto evidentemente lo emitimos también sin coste. Tenemos a la empresa para los proyectos que aprobamos, el proyecto de I+D que aprobamos, el informe vinculante, que si tenéis números entenderíais que realmente es una ayuda estructural realmente relevante. Es solamente vincula en cuanto a la calificación de actividades, si es I+D o no es I+D. ¿De acuerdo? Y evidentemente luego la empresa tendrá que poderse, para aplicar la deducción, justificar los costes. La secuencia del proceso para poder hacer una solicitud es la que os indicamos. Como no tenemos en las líneas que no están asociadas a convocatoria, que no hay concurrencia competitiva, donde estamos permanentemente abiertos, pues como digo, estamos permanentemente abiertos, no hay líneas prioritarias, y la forma de hacerlo es exactamente esta: se presenta la solicitud a través de la web, se asigna un departamento de evaluación y nos ponemos en contacto con la empresa para decirles si el proyecto es viable o no es viable para poderlo apoyar con nosotros. En el caso de que se encuentre en una situación intermedia, sí que podríamos ayudarle a matizar, le podríamos ayudar a mejorarlo. Porque no hay convocatoria, estamos en este sentido, no estamos limitados ni constreñidos y tenemos suficientes fondos para este sentido. Tenemos la posibilidad de que presentéis un preliminar y os podéis apoyar en la red PIDI, donde tenéis información para acceder a ellos, para conseguir asesoramiento adicional. Cualquier información la tenéis en nuestra página web. Continúa, por favor. Este sería un poco el procedimiento de cara al cobro. Pasa, por favor. En el caso de que la empresa optara al anticipo del 25%, pues este sería el procedimiento. En el caso de que la empresa optara por ayuda del banco, pues el procedimiento sería de este otro tipo. ¿De acuerdo? Hay una línea que no es el proyecto de I+D, donde nosotros inyectamos dinero en la banca y el riesgo de la operación lo asume la banca. Son proyectos de modernización y salto tecnológico. Os diría que os